En su boda, mi nuera me exigió mi casa. Una familia joven necesita esta casa más que tú, me dijo. Le respondí que no, y entonces me abofeteó. Fue en ese momento cuando tomé el teléfono y marqué un número. 20 minutos después, llegaron dos hombres y mi nuera rompió en llanto. Había quedado expuesta. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde tú estás ahora. La puerta principal se estrelló contra la pared con tanta fuerza que casi se me cae la taza de café de las manos. Paul entró como un huracán, con el rostro encendido de emoción, prácticamente vibrando de energía. Papá, no vas a creer lo que acaba de pasar. Estaba dando vueltas antes de que yo pudiera siquiera dejar la taza en la mesa, sacando algo pequeño del bolsillo de su chaqueta. Lo hice. De verdad lo hice. El estómago se me encogió al ver la cajita de terciopelo. Azul marino profundo, de aspecto costoso, del tipo que guarda promesas, futuros y decisiones que cambian la vida. Paul, cálmate, le dije mientras tomaba el paño de cocina, necesitando ocupar mis manos. ¿Qué hiciste exactamente? Le propuse matrimonio. Abrió la cajita y me mostró un diamante que atrapaba la luz de la cocina como si fueran estrellas en miniatura. Marilyn dijo que sí, papá. Estamos comprometidos. Las palabras me golpearon como agua helada. 3 meses. Llevaba exactamente 3 meses con esa mujer, y ahora hablaba de matrimonio como si se tratara de comprar un coche nuevo. Hijo, eso es, me obligué a mantener la voz serena. Es una noticia maravillosa, realmente maravillosa. Pero mi mente corría sin freno. Marilyn Hayes, la camarera del bar del centro, la que miraba mi casa como si calculara los metros cuadrados, la que contestaba el teléfono en medio de las cenas familiares y me hablaba como si yo fuera un viejo chocho sin importancia. Mira este anillo. Paul me extendió la cajita con una sonrisa tan amplia que seguramente le dolía. 2 quilates, montura de platino. Me costó todos mis ahorros, pero ella se merece lo mejor. Todos sus ahorros. Cada centavo que había guardado con tanto esfuerzo en su trabajo como programador, gastado en un gesto impulsivo. Observé el anillo, notando cómo el diamante parecía casi demasiado perfecto, demasiado brillante, como todo lo relacionado con Marilyn. Es hermoso, Paul. ¿Cuándo le propusiste matrimonio? Esta noche en Jeppes, ¿sabes? Ese restaurante italiano donde tuvimos nuestra segunda cita. Rebotaba en sus pies como un niño en Navidad. Lo planeé todo. Me arrodillé allí mismo, frente a todo el mundo. Y ella lloró, papá, lloró de alegría. Seguro que sí, pensé. Lágrimas de puro alivio financiero, más bien. Paul, ¿podemos sentarnos un minuto? Le indiqué la mesa de la cocina. Esta es una noticia grande, un cambio de vida. Lo sé. Por fin dejó de caminar en círculos y se dejó caer en su silla de siempre. No puedo creer que voy a casarme. Marilyn Duncan, suena bien, ¿verdad? Sí, suena bien, respondí con cuidado, eligiendo cada palabra. Pero, hijo, solo se conocen desde hace 3 meses. ¿Estás seguro de conocerla lo suficiente como para dar un paso tan grande? La luz en sus ojos se apagó un poco. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que el matrimonio es un compromiso serio. No se trata solo de amor. Es sobre compatibilidad, valores compartidos, metas a largo plazo. Me incliné hacia él, manteniendo la voz suave. Han hablado de hijos, de dinero, de dónde quieren vivir. Por supuesto que sí. Su tono ya sonaba a defensiva. Queremos lo mismo, papá. Una familia, felicidad, una buena vida juntos. ¿Y el dinero? ¿Han hablado de finanzas? La mandíbula de Paul se tensó. ¿Por qué preguntas por el dinero? Porque tu prometida evaluó mi casa como una tasadora inmobiliaria, pensé. Porque me hizo preguntas directas sobre mis ahorros de jubilación a la hora de conocerme. Porque todo en ella grita cazafortunas. Solo digo, hijo, que la compatibilidad financiera es importante. Tú eres programador.
Ella es camarera. Mundos distintos, ingresos distintos. ¿Y qué? Paul elevó la voz. ¿Estás diciendo que ella está por debajo de mí por su trabajo? No, no es eso lo que estoy diciendo. Levanté las manos, tratando de calmar la tormenta que veía crecer en su rostro. Solo digo que tienen que asegurarse de estar en la misma página respecto a las expectativas. Lo estamos. Se levantó de golpe, la silla chirriando contra el suelo. Ella me ama y yo la amo. Eso es lo que importa. Pero no podía soltar el tema. No cuando veía venir el desastre como un tren desbocado. Paul, ella me parece presuntuosa. Irrespetuosa. ¿No has notado cómo me habla cuando cree que no la escuchas? Ni se te ocurra. Su voz chasqueó como un látigo. Ni se te ocurra hablar de ella así. Apenas la conoces. Pero yo sí veo cómo me trata, cómo me habla en mi propia casa. Las palabras me salían cada vez más rápido, alimentadas por meses de observar a esa mujer manipular a mi hijo. Mira todo aquí como si ya se hubiera mudado, como si estuviera calculando lo que vale. El rostro de Paul palideció y luego se enrojeció. Basta. Basta ya. Hijo, he vivido lo suficiente para reconocer. Golpeó la palma contra la mesa, haciendo saltar el salero. Soy un hombre adulto. Deja de entrometerte en mi vida. Paul, por favor. Solo intento. No. Retrocedía hacia la puerta, el rostro retorcido de ira y dolor. Ya tuve suficiente de tus juicios. ¿Quieres saber lo que pienso? Creo que estás celoso de que encontré a alguien que me hace feliz. Eso no es cierto, y lo sabes. Ah, ¿no? Porque desde que mamá murió, has estado solo. Y ahora no soportas la idea de que yo tenga lo que tú perdiste. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Paul de inmediato se vio horrorizado, como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Paul, espera. Pero ya estaba en la puerta, abriéndola de un tirón. Ya terminé con esta conversación. Marilyn y yo nos vamos a casar te guste o no. La puerta se cerró con tal fuerza que las ventanas temblaron. Me quedé allí, en el silencio repentino, escuchando el rugido de su motor encendiéndose en la entrada. La grava crujió bajo las ruedas mientras daba marcha atrás demasiado rápido, los neumáticos chillando cuando desapareció calle abajo. La cocina se sentía insoportablemente silenciosa ahora, solo el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared. Miré mis manos y noté que temblaban. Me quedé de pie frente a la puerta varios minutos después de que las luces traseras del coche de Paul se perdieran en la oscuridad. El silencio me apretaba los oídos como agua. Finalmente me obligué a moverme, recogiendo nuestras tazas de café con precisión mecánica. La suya aún estaba tibia. La sostuve más tiempo del necesario, recordando cuando la usaba para beber chocolate caliente a los 10 años, con los malvaviscos derritiéndose en espirales dulces sobre la superficie. La sala de estar se sentía demasiado grande cuando me hundí en mi sillón de cuero. Era él. La misma silla donde lo había sostenido durante las tormentas, donde habíamos visto partidos de los Cubs en domingos perezosos, donde le expliqué los hechos de la vida con toda la torpe sinceridad que un padre viudo podía reunir. Ahora quizá lo había arruinado todo. Tal vez realmente me había pasado de la raya. Las palabras resonaban en mi cabeza como acusaciones. Paul tenía 28 años, estaba educado, era perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Qué derecho tenía yo de cuestionar sus elecciones? Pero esos ojos, los ojos calculadores de Marilyn recorriendo mi sala de estar como si ya estuviera reorganizando los muebles. El modo en que preguntó por mis planes de jubilación en su segunda visita, con una voz dulce como la miel pero con un interés tan afilado como una navaja. Alargué la mano hacia el álbum de fotos que descansaba en la mesita auxiliar, mis dedos encontrando los bordes gastados y familiares. Marta me sonreía desde la primera página, con el brazo alrededor de un Paul adolescente en su graduación de secundaria. Habían pasado 5 años desde su muerte, pero aún me sorprendía a veces poniendo 2 cubiertos en la mesa a la hora de cenar.
¿Qué harías tú, Marta? Le susurré a la fotografía. ¿Qué me dirías? Pero en el fondo ya lo sabía. Marta había sido la sabia, la diplomática. Ella habría encontrado la manera de expresar sus preocupaciones sin provocar una explosión. Habría invitado a Marilyn a tomar un café, la habría hecho hablar con preguntas amables, y habría formado su propio juicio sin alejar a nuestro hijo. Pasé la página y me encontré con mi propio rostro joven mirándome de vuelta. Tenía 25 años, posando junto a mi primera esposa, Rebecca. Dios, qué convencido estaba entonces, absolutamente seguro de que su sonrisa significaba amor, de que su interés por mis perspectivas como ingeniero era auténtico afecto. El matrimonio duró 18 meses. Lo suficiente para que descubriera que los ingenieros junior no ganaban tanto como esperaba. Lo suficiente para encontrar a alguien con mejores perspectivas económicas. Lo suficiente para enseñarme que algunas personas ven el matrimonio como una transacción comercial. Había jurado que nunca volvería a ser tan ingenuo. Y sin embargo, ahí estaba Paul, cometiendo el mismo error con el mismo tipo de mujer. Las similitudes eran escalofriantes. Rebecca había sido encantadora, vivaz, siempre lista con una risa o un cumplido. Me había hecho sentir como el hombre más interesante del mundo, hasta que dejó de hacerlo. Marilyn tenía ese mismo encanto ensayado. La forma en que tocaba el brazo de Paul cuando reía, la manera en que lo miraba como si él hubiera colgado la luna. Pero yo había visto su verdadero rostro cuando pensaba que nadie la observaba, frío, calculador, midiendo todo contra algún margen de beneficio interno. Cerré el álbum y me froté los ojos. Tal vez Paul tenía razón. Tal vez sí estaba celoso, temeroso de perder a la única familia que me quedaba. Quizá el duelo me había vuelto paranoico, desconfiado de cualquiera que amenazara con alterar nuestro pequeño y cómodo mundo. Pero no lo creía. Esto no se trataba de soledad ni de miedo al abandono. Esto se trataba de proteger a mi hijo de una mujer que veía signos de dólar donde él veía amor. La pregunta era, ¿cómo lograría que él lo viera sin alejarlo aún más? Me dirigí a la cocina y puse la tetera al fuego. El ritual me calmaba, elegir la taza, medir las hojas de té, esperar a que hirviera el agua. Cuando me senté con la taza humeante, ya había tomado una decisión. Mañana llamaría a Paul. Me disculparía por el momento, por la manera, por haberlo hecho sentir atacado en lo que debía ser un instante de celebración. Los invitaría a ambos a cenar, crearía una oportunidad para observar a Marilyn más de cerca sin parecer confrontativo, y si estaba equivocado sobre ella, si de verdad amaba a mi hijo por quien era y no por lo que podía darle, sería el primero en darle la bienvenida a nuestra familia. Pero si tenía razón. Bebí un sorbo de té y empecé a planear exactamente lo que diría. Paul necesitaba escuchar humildad, no juicios. Tenía que sentirse respetado, no criticado. Y Marilyn debía sentirse lo bastante cómoda como para revelar su verdadera naturaleza. El reloj de péndulo en el pasillo dio 11 campanadas, suficiente para saber que Paul ya estaría en casa, probablemente contándole a Marilyn nuestra pelea, pintándome como el viejo entrometido incapaz de aceptar su felicidad. Que lo hiciera. Por ahora, era mejor que ella me subestimara. Terminé mi té y subí las escaleras, componiendo mentalmente la disculpa que le daría por la mañana. Las palabras adecuadas, en el momento adecuado, podían sanar la grieta entre nosotros. Y una vez que Paul y yo estuviéramos de nuevo sólidos, podría concentrarme en protegerlo de la mujer que ya estaba contando su dinero antes incluso de decir sí, acepto. Desperté al amanecer sin necesidad del despertador, con la mente fija en la tarea que tenía por delante. Café primero, luego la llamada. Necesitaba cafeína para calmar los nervios y claridad para escoger bien las palabras. De pie en la encimera de la cocina, ensayé en voz alta como un actor preparándose para la interpretación más importante de su vida. Hijo, quiero disculparme. Demasiado formal. Paul, lamento lo de anoche. Demasiado simple. Me equivoqué al entrometerme. Demasiado directo. Saqué un bloc de notas y escribí los puntos clave: respetar su decisión, apoyar su felicidad,
pedir una segunda oportunidad, mantenerlo breve. Las 8 me parecían demasiado temprano. Las 8:15, un poco insistente. Para las 8:30 ya estaba dando vueltas en círculos alrededor de la mesa de la cocina, mirando el reloj cada 30 segundos. Al final tomé el teléfono. Primer timbre, segundo, tercero. ¿Hola? La voz de Paul sonaba plana, profesional, distante. Paul, soy papá. Esperaba que pudiéramos hablar. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. De verdad no tengo tiempo para otra lección sobre mis decisiones de vida. La línea murió. Me quedé mirando el teléfono un minuto entero, luego marqué de nuevo. Paul, por favor, no me cuelgues. Clic. En el tercer intento contestó con pura exasperación. ¿Qué quieres? ¿Más insultos para Marilyn? ¿Más razones de por qué me estoy equivocando? Hijo, quiero disculparme. Las palabras salieron a toda prisa antes de que pudiera colgar otra vez. No debí haberme metido en tu vida personal. Eres un hombre adulto y tienes derecho a tomar tus propias decisiones. Estuve completamente fuera de lugar. El silencio, esta vez, se sintió distinto. Sorprendido más que hostil. ¿Te estás disculpando? Sí, absolutamente. Lo que dije anoche fue injusto y doloroso, y lo lamento profundamente. Apreté el teléfono con más fuerza. Viniste a compartir maravillosas noticias, y yo las convertí en una discusión. Eso estuvo mal de mi parte. Bueno, la voz de Paul perdió algo de dureza. No me esperaba eso. Te amo, Paul. Tu felicidad importa más para mí que cualquier otra cosa en el mundo. Si Marilyn te hace feliz, entonces quiero apoyar esa relación. Pude escucharlo respirar, procesando mis palabras. En el fondo, una voz, Marilyn, le preguntó algo que no alcancé a entender. Está bien, dijo finalmente. Quizá podamos hablar como adultos, entonces. Me encantaría, respondí, tomando aire con alivio. De hecho, esperaba que ambos vinieran a cenar mañana. Quiero la oportunidad de conocer mejor a Marilyn y empezar con el pie derecho. Espera. El sonido se amortiguó mientras cubría el auricular con la mano. Alcancé a captar fragmentos, cena en casa de papá, quiere disculparse, segunda oportunidad. Cuando volvió, su voz sonaba cautelosamente optimista. Ella dice que sí. Mañana a las 6. Perfecto. Prepararé tu estofado favorito, con esas zanahorias que siempre robabas de la olla. Por primera vez desde que había irrumpido en mi casa la noche anterior, Paul rió. Rió de verdad. Hace meses que no como tu estofado. Marilyn está emocionada por probarlo. Excelente. Y Paul, gracias por darme otra oportunidad. Sé que no la merezco. Bueno, eres mi papá. Ya sabes, nosotros lo solucionamos. Al colgar, me quedé en el repentino silencio, sintiendo el alivio lavarme como agua tibia. Fase 1 completada. La relación estaba salvada. La invitación a cenar, aceptada. Ahora venía el verdadero desafío, recibir a Marilyn Hayes en mi casa, observarla lo suficiente para confirmar mis sospechas sin parecer que hacía precisamente eso. Abrí una nueva página en el blog de notas y empecé a planear el menú. Estofado, obviamente. La receta de Marta para las zanahorias glaseadas con miel. La vajilla fina del aparador del comedor. Vino, algo que fomentara la conversación y, quizá, bajara la guardia de Marilyn. Lo más importante era crear un ambiente donde se sintiera lo bastante cómoda como para mostrar su verdadera naturaleza. Cálido, pero no demasiado acogedor, interesado, pero no invasivo. Tenía menos de 30 horas para preparar la trampa perfecta. Pasé la mañana revisando mi lista de compras escrita a mano, las marcas oscuras de bolígrafo en el bloc amarillo, costillar prime rib, zanahorias frescas, papas Yukon Gold, los ingredientes para una comida que reconstruiría nuestra familia o confirmaría mis peores temores sobre Marilyn.
El trayecto a Whole Foods tomó exactamente 5 minutos por las tranquilas calles de Evanston. El aire de marzo aún llevaba el mordisco del invierno, pero la primavera ya luchaba por abrirse paso con pequeños brotes verdes en los arces que bordeaban la ruta. Dentro de la tienda, avancé metódicamente por cada pasillo. Primero, el mostrador de carnes, donde elegí un costillar de 3 libras que nos alimentaría generosamente. El carnicero, un joven de manos callosas, lo envolvió con cuidado en papel blanco. ¿Ocasión especial?, preguntó, notando la calidad del corte. «Cena familiar», respondí. «Mi hijo trae a su prometida». Después, las verduras frescas. Zanahorias aún con sus hojas verdes, señal de cosecha reciente. Papitas pequeñas, perfectas para asarse junto a la carne. Coles de Bruselas que prepararía con tocino, sabiendo que Paul las adoraba desde niño. La sección de vinos requirió más reflexión, algo acogedor, pero no presuntuoso. Un modesto Cabernet de Napa Valley me llamó la atención, lo bastante bueno para mostrar esfuerzo, no tan caro como para parecer que intentaba impresionar. De regreso en casa, examiné mi territorio con ojos renovados. La casa necesitaba estar impecable si quería causar la impresión correcta. No por Marilyn, sino por Paul. Esta también era su casa, el lugar donde había crecido, y debía reflejar la calidez que recordaba. Empecé por la sala, desempolvando cada fotografía familiar con precisión cuidadosa. Marta y Paul en su graduación universitaria. Los 3 de vacaciones en Michigan, cuando Paul tenía 12 años. El retrato de boda de mis padres en 1955, sus rostros serios pero esperanzados. El comedor reclamaba la vajilla fina de Marta, el juego de Lennox que recibimos como regalo de bodas hacía 37 años. Cada plato salió del aparador envuelto en papel de seda, blanco impecable con un delicado borde dorado. Puse 3 puestos con precisión matemática, midiendo la distancia entre tenedor y cuchillo con la atención al detalle de un ingeniero. El asado entró al horno a 165 grados, sazonado con romero y ajo. 3 horas a baja temperatura producirían el término medio rojo que Paul prefería. La cocina se llenó de aromas sabrosos que me transportaron a los domingos en que Marta aún vivía y la mesa siempre estaba servida para 3. Mientras la carne se cocinaba, preparé las guarniciones. Zanahorias peladas y cortadas en piezas uniformes. Papas partidas a la mitad, mezcladas con aceite de oliva y sal marina. Coles de Bruselas limpias y listas para el toque final con trocitos de tocino. El puré quedaría para el final, batido con mantequilla y crema, exactamente como Marta lo hacía. Paul siempre insistía en que era mejor que cualquier restaurante, un cumplido que iluminaba el rostro de su madre de orgullo. A las 5 en punto, todo avanzaba a la perfección. La temperatura interna del asado subía con constancia. Las verduras esperaban en sus recipientes. El vino respiraba sobre la encimera, junto a 3 copas. Me cambié a una camisa limpia, algodón azul marino que Marta siempre decía que resaltaba mis ojos. Frente al espejo del baño, ensayé expresiones de bienvenida, buscando el equilibrio entre calidez genuina y entusiasmo controlado. La casa estaba lista. Velas encendidas en la mesa del comedor. La sala acogedora, sin formalidad excesiva. La cocina olía a hogar. A las 5:50 revisé el reloj de pared una última vez. 10 minutos para que llegaran. 10 minutos para prepararme para lo que Marilyn traería esa noche a mi mesa. Afuera se cerró una puerta de coche. Llegaron temprano. Abrí la puerta justo cuando Paul extendía la mano hacia el timbre, su dedo suspendido en el aire. Detrás de él, Marilyn alisaba su vestido con una mano mientras sujetaba un pequeño bolso de mano con la otra. Justo a tiempo, dije, haciéndome a un lado para recibirlos. Llegaron puntuales. Paul me abrazó con calidez genuina. La tensión que había quedado de nuestra discusión finalmente se disolvió. «Papá, huele increíble aquí. ¿Es tu famoso estofado?» «Hoy es costillar», lo corregí, colgando sus abrigos en el armario del recibidor. Pensé que debíamos celebrarlo como se debe.
Oh, Dios mío. La voz de Marilyn tenía un tono teatral que me crispó los dientes al instante. Mira esta casita tan adorable. Tan anticuada, pero supongo que tiene su encanto. Casita. La colonial de 4 habitaciones por la que Marta y yo ahorramos 3 años no era precisamente pequeña, pero logré sonreír. Tenemos noticias aún más increíbles, anunció Paul con entusiasmo desbordante mientras nos dirigíamos a la sala. Ya fijamos la fecha. El 15 de abril. En apenas 4 semanas. ¿El 15 de abril? Traté de disimular mi sorpresa. Eso es bastante pronto. Cuando lo sabes, dijo Marilyn, mostrando el anillo de compromiso mientras gesticulaba con ostentación. No tiene sentido esperar, ¿verdad? Felicidades, alcancé a decir. Es una noticia maravillosa, sin duda. Nos acomodamos en la sala, donde Marilyn enseguida comenzó a catalogar los muebles con ojos calculadores. Su mirada se detuvo en el escritorio antiguo de Marta, en la alfombra persa que compramos para nuestro 10º aniversario, en el reloj de pie que había pertenecido a mi padre. Estos muebles son tan vintage, observó. Apostaría a que algunas de estas piezas valen bastante en una subasta. Paul rió con nerviosismo. Marilyn tiene buen ojo para las antigüedades. Siempre está viendo esos programas de tasaciones. Qué interesante, respondí, aunque interesante no era precisamente la palabra que habría elegido. El servicio de la cena llegó como un alivio bienvenido. Corté el costillar con precisión ceremonial, la carne cayendo en perfectas rebanadas rosadas. Las verduras brillaban con mantequilla y hierbas. El vino se vertía como rubí líquido en nuestras copas. Esto se ve estupendo, dijo Paul, acomodándose en su silla. Justo como lo hacía mamá. Bueno, no exactamente como lo hacía tu madre, corrigió Marilyn, cortando un pequeño trozo de carne. Ella probablemente tenía mejores cuchillos. Este está un poco duro de cortar. La observé masticar pensativa, con una expresión que sugería que encontraba el plato poco satisfactorio. Continuó después de tragar. Un poco seco, ¿no? Paul siempre habla de lo buen cocinero que eres, pero la comida de restaurante es mucho más consistente. Quizá lo dejé un poco más de lo debido en el horno, respondí con calma. Ajustaré el tiempo para la próxima vez. Oh, ¿habrá una próxima vez? Su risa tintineó como vidrio quebrándose. ¡Qué tierno! Aunque, sinceramente, Paul y yo probablemente estaremos demasiado ocupados con la vida de casados para venir mucho por aquí. Paul se removió incómodo en su silla. Marilyn, aún tendremos cenas de domingo aquí algunas veces. Tal vez, respondió ella, desviando la mirada hacia las fotos familiares en el aparador. Esa es tu difunta esposa en todas estas fotos, ¿verdad? Qué lástima que no verá la boda. Realmente mala suerte la suya. El silencio que siguió fue sofocante. El tenedor de Paul cayó contra el plato con un chasquido. Marilyn, eso no es apropiado, dijo en voz baja. ¿Qué? Solo digo que es triste. Si hubiera aguantado unos años más, podría haberme conocido. La voz de Marilyn no mostraba ni una pizca de conciencia de haber dicho algo ofensivo. Esta casa debe sentirse tan vacía sin ella. Todos estos recuerdos por todas partes, como vivir en un museo. Apreté la copa de vino con fuerza, sintiendo el tallo de cristal ceder apenas bajo la presión. Estos recuerdos son valiosos, contesté con cuidado. Hacen que la casa se sienta llena, no vacía. Si tú lo dices, murmuró ella, empujando sus coles de Bruselas con evidente desagrado. Estas verduras también están un poco pasadas. ¿Y qué es esta cosa verde? Parece una col diminuta. Coles de Bruselas, explicó Paul. Dijiste que te habían gustado cuando las probamos en ese bistró del centro. Esas eran distintas. Estas saben a azufre. La conversación cojeó hasta el postre, helado de vainilla con frutos rojos frescos que Marilyn calificó de calidad de supermercado.
Criticó el café por ser demasiado aguado, la iluminación por ser tenue, incluso la música clásica de fondo como música de funeral deprimente. Para las 8:30 yo estaba mentalmente exhausto de mantener la compostura. Cada comentario suyo parecía un test calculado, como si quisiera empujar los límites a ver cuánto toleraba. Bueno, dijo Paul al fin, mirando su reloj. Probablemente deberíamos irnos. Mañana es un día largo. Sí, asintió Marilyn, poniéndose de pie y alisando otra vez su vestido. Esto ha sido educativo. Los acompañé hasta la puerta, ayudando a Paul con los abrigos, mientras Marilyn se miraba en el espejo del pasillo. Gracias por la cena tan agradable, dijo Paul, abrazándome otra vez. Todo estuvo delicioso, a pesar de, lanzó una mirada de frustración contenida hacia Marilyn. Conduzcan con cuidado, respondí. Buenas noches a ambos. La puerta se cerró con un clic suave, dejándome solo con los restos de lo que debería haber sido una velada familiar agradable. Permanecí en la entrada varios minutos después de que su coche desapareciera calle abajo, mi mente repasando cada insulto calculado que Marilyn había lanzado con precisión quirúrgica. Había convertido una simple cena familiar en una prueba de resistencia. De regreso al comedor, empecé a recoger la mesa de forma mecánica. El plato de Paul estaba casi vacío. Había logrado disfrutar de la comida pese a las críticas constantes de su prometida. El plato de Marilyn, en cambio, permanecía casi intacto, la carne enfriándose en jugos coagulado. Al empujar su silla hacia la mesa, algo llamó mi atención, un pequeño objeto negro atrapado entre el cojín y el brazo de la silla. Su teléfono. Lo recogí con cuidado, pensando dejarlo en la encimera de la cocina hasta poder llamarlos. La pantalla estaba apagada, pero al rozarla con el pulgar se encendió de golpe con un mensaje entrante. El nombre del remitente me detuvo el corazón. Floyd. El adelanto del mensaje era claro. Te extraño esta noche, hermosa. No puedo esperar a verte mañana. Antes de que pudiera procesarlo, apareció otro mensaje del mismo contacto. Espero que tu cena de trabajo no sea demasiado aburrida. Cena de trabajo. Le había dicho a ese tal Floyd que estaba en una cena de trabajo, no en una cena familiar con su prometido y su futuro suegro. El emoji de corazón junto a su nombre sugería una relación que iba mucho más allá de lo profesional. Mis manos temblaron ligeramente al dejar el teléfono sobre la mesa. Todo lo que sospechaba sobre Marilyn era cierto, pero esto era peor que una simple cazafortunas. Estaba engañando activamente a varias personas, llevando vidas paralelas que nunca debían cruzarse. Afuera escuché el sonido inconfundible del coche de Paul regresando por la entrada. Se habían dado cuenta de que el teléfono faltaba. Rápidamente lo moví a la encimera de la cocina, intentando componer mi expresión en algo cercano a la normalidad. La puerta principal se abrió antes de que pudiera lograrlo por completo. Papá, perdón por molestarte otra vez, llamó Paul, algo agitado. Mary olvidó su teléfono aquí. Ah, aquí está, contesté, levantándolo del mostrador. Justo lo encontré y estaba a punto de llamarte. Muchísimas gracias, dijo Marilyn, apresurándose hacia mí con ansiedad evidente. Siempre olvido esa tontería. Pero sus ojos estaban afilados, calculadores, buscando en mi rostro alguna señal de que hubiera visto algo que no debía. Mantuve mi expresión neutral, entregándole el teléfono con mano firme. No hay problema, dije. La tecnología, ¿eh? Todos somos esclavos de estos aparatos. Cierto, rió ella, aunque el sonido sonó forzado. Bueno, gracias otra vez. La cena fue interesante. Se marcharon de nuevo, y esta vez los observé desde la ventana de la sala hasta que las luces traseras desaparecieron por completo en la esquina. Solo entonces me permití hundirme en mi sillón de cuero, el peso del descubrimiento cayendo sobre mí como una manta pesada. Floyd con un emoji de corazón. Un Floyd que la extrañaba, que creía que estaba en una cena de trabajo en lugar de con su futuro suegro. La intimidad casual de los mensajes sugería una relación de largo tiempo,
ciertamente más larga que su romance de 3 meses con Paul. ¿Cuántos más habría? ¿Hasta dónde llegaba la red de engaños que había tejido alrededor de mi hijo ingenuo? Paul debía saberlo, pero jamás me creería basándose en un vistazo a un par de mensajes. Estaba demasiado enamorado, demasiado comprometido con la fantasía de su romance perfecto. Necesitaba más pruebas, evidencias concretas que ni siquiera su idealismo romántico pudiera desestimar. Me senté en la creciente penumbra de la sala, rodeado por los restos de nuestra desastrosa cena, y comencé a planear mi siguiente movimiento. Si Marilyn Hayes pensaba que podía manipular su entrada a mi familia y arruinar la vida de mi hijo, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Algunas batallas requerían paciencia, estrategia y planificación cuidadosa. Como ingeniero, entendía el valor de investigar a fondo antes de actuar. La guerra por el futuro de Paul había comenzado oficialmente. Mi dormitorio se sintió como una celda cuando subí las escaleras a las 10:30. Los acontecimientos de la noche se repetían sin descanso tras mis párpados cerrados. Los insultos calculados de Marilyn, la devoción ciega de Paul y esos mensajes condenatorios que confirmaban cada sospecha que había albergado. Me giraba de espaldas al costado izquierdo, luego al derecho, mirando el reloj digital cada pocos minutos. 11:47 de la noche. Los números brillaban acusadores en la oscuridad. Floyd con un emoji de corazón. La intimidad de ese simple símbolo lo decía todo sobre su relación. Ningún amigo casual, ningún primo lejano enviaría mensajes con ese nivel de familiaridad. ¿Y lo de la cena de trabajo? Había mentido sobre esta noche, disfrazando nuestra cena familiar como una obligación laboral. Me destapé de golpe y bajé las escaleras hacia la cocina. Dormir era imposible mientras mi mente corría por posibilidades como una computadora procesando datos. Preparé café a pesar de la hora, necesitando más el ritual que la cafeína. La mesa de la cocina se convirtió en mi centro de mando. Saqué un bloc amarillo y tracé una línea en el medio. A la izquierda, hechos conocidos. A la derecha, sospechas. Hechos conocidos. Floyd envía mensajes íntimos. Marilyn miente sobre su paradero. Es manipuladora y materialista. Sospechas. Floyd cree estar en una relación exclusiva. Puede haber otros. El compromiso es un movimiento calculado para asegurar estabilidad financiera. Pero las sospechas no convencerían a Paul. Estaba demasiado enamorado, demasiado comprometido con la fantasía de su romance perfecto. Necesitaba pruebas concretas, fotografías, testigos, documentación que ni su idealismo pudiera desestimar. A la 1:30 de la madrugada empecé a planear mi estrategia de investigación. Murphy's Tavern en North Clark Street. Recordaba que Marilyn la había mencionado durante una cena semanas atrás. Ese sería mi punto de partida. Podría observar sus horarios de trabajo, documentar sus interacciones, seguirla después de salir. La parte metódica de mi cerebro de ingeniero entró en plena marcha, creando cronogramas y logística. Para las 3 de la madrugada ya tenía un plan preliminar esbozado: ubicarme frente a la taberna durante sus turnos, usando cafeterías y paradas de autobús como camuflaje. Invertir en una cámara pequeña con lente de zoom. Llevar registros escritos detallados con marcas de tiempo. La investigación debía ser exhaustiva pero discreta. Marilyn era lo suficientemente astuta para detectar una vigilancia obvia, y no podía arriesgarme a que descubriera mis sospechas antes de tener pruebas sólidas. La boda de Paul era el 15 de abril, exactamente en 4 semanas. Eso me daba un mes para construir un caso irrefutable o aceptar que me había equivocado con ella. Cuando el amanecer se filtró por las ventanas de la cocina, sentí algo que no experimentaba desde la última enfermedad de Marta, un sentido de propósito que trascendía mi propia comodidad. Esto no se trataba de mi aversión a Marilyn ni de miedo a perder a Paul. Se trataba de proteger a mi hijo de una mujer que destruiría su vida pieza por pieza. Puse la alarma a las 7 de la mañana e intenté dormir, sabiendo que al día siguiente comenzaría la investigación más importante de mi vida. La primera semana.
Me enseñó que el trabajo de detective era mucho más tedioso de lo que mostraba la televisión. Murphy's Tavern estaba en una esquina concurrida de North Clark Street, rodeada de cafeterías y tiendas que ofrecían puntos perfectos de observación. Marilyn trabajaba de martes a sábado, llegando puntualmente a las 4 de la tarde y saliendo alrededor de la medianoche. Yo me posicionaba en distintos lugares cada día: un banco de parada de autobús el martes, una cafetería en la esquina el miércoles, rotando para evitar ser detectado. El 20 de marzo llegó mi primer gran hallazgo. A las 12:15 de la noche, mientras Marilyn salía por la puerta de empleados, una camioneta blanca se detuvo en la acera. El conductor, un hombre de unos 30 años vestido con uniforme de mecánico, bajó y la abrazó con una intimidad inconfundible. Alcancé a tomar 3 fotografías antes de que se marcharan: el abrazo, sus rostros claramente visibles y la matrícula de la camioneta. Esa noche inicié mi registro oficial. 20 de marzo. Sujeto acompañado por varón blanco, aproximadamente 30 años, ropa de mecánico. Muestra pública de afecto de aproximadamente 3 minutos. Salieron juntos en Ford F-150 blanca, matrícula JMK 8847. Para el 25 de marzo ya había establecido que este hombre, cuyo nombre supe que era Floyd por conversaciones escuchadas, aparecía todos los martes y jueves por la noche. La rutina era consistente. Él esperaba fuera de la taberna, se abrazaban cálidamente y se marchaban juntos en su camioneta. Pero el 27 de marzo derrumbó por completo mi entendimiento de la situación. A las 12:10 de la noche, mientras esperaba en mi coche frente al local, un vehículo distinto se acercó. Un Honda Civic plateado conducido por otro hombre, más alto, vestido con ropa de tienda minorista, completamente desconocido. Marilyn salió y lo saludó con la misma intimidad que mostraba con Floyd, misma duración del abrazo, la misma familiaridad romántica evidente. Se marcharon juntos hacia otra parte de la ciudad. Me quedé atónito en mi coche durante 10 minutos, procesando lo que acababa de presenciar. No era solo uno. No era solo un romance, eran 2 y posiblemente más. En las semanas siguientes, el patrón se volvió evidente. Floyd aparecía los martes y jueves. El segundo hombre, a quien eventualmente identifiqué como Leroy Smith gracias a una búsqueda en redes sociales, la recogía los miércoles y sábados. Los lunes y viernes regresaba sola a casa, probablemente para mantener la ilusión de disponibilidad con Paul. Mi documentación se volvió meticulosa y completa. Fotografías de ambos hombres, de sus vehículos, de sus matrículas. Los seguí hasta sus respectivos apartamentos, anotando direcciones y lugares de trabajo. Floyd trabajaba en Henderson's Auto Repair, en Milwaukee Avenue. Leroy administraba una tienda de artículos deportivos en Lincoln Park. Ambos parecían verdaderamente devotos de Marilyn. Vi a Floyd entregarle flores. A Leroy cargar lo que parecían ser cajas de joyería. Ninguno mostraba conciencia de la existencia del otro. Mientras tanto, Marilyn mantenía su compromiso con Paul con una farsa perfecta. La observé contestar sus llamadas en los descansos, hojeando revistas de vestidos de novia durante los momentos lentos en el bar. Para el 10 de abril, mi archivo de pruebas contenía 47 fotografías, 3 semanas de observaciones escritas al detalle, e información completa de Floyd Brown y Leroy Smith. 2 hombres decentes, sistemáticamente engañados por una mujer que veía las relaciones como oportunidades financieras. La boda estaba a solo 5 días. Paul había pasado el último mes en un estado de felicidad ingenua, hablando de planes de luna de miel y buscando apartamento para su nueva vida. La decisión final. El 14 de abril, me senté en mi estudio revisando por última vez el archivo completo. 27 días de vigilancia habían revelado una red de engaños tan elaborada que rozaba lo sociopático. Marilyn no solo engañaba a Paul. Mantenía 3 relaciones simultáneas con precisión militar. Mañana Paul estaría en un altar, entregando su vida a una mujer que no existía. No si yo podía evitarlo. Me levanté a las 6 de la mañana del 14 de abril con la claridad que solo traen las decisiones irrevocables.
Hoy era mi última oportunidad para salvar a Paul del mayor error de su vida. Sobre la mesa del comedor, el material se desplegaba como un rompecabezas. 47 fotografías organizadas cronológicamente. 3 semanas de notas de vigilancia escritas a mano. La investigación completa de Floyd y Leroy. Y una línea de tiempo que mostraba cómo ella dividía su semana entre 3 víctimas ingenuas. Las imágenes lo contaban todo con brutal claridad. 20 de marzo, Marilyn abrazando a Floyd fuera de Murphy's Tavern. 27 de marzo, Marilyn besando a Leroy junto a su Honda Civic. 3 de abril, Floyd y Marilyn cenando en un íntimo restaurante italiano. 8 de abril, Leroy y Marilyn mirando anillos de compromiso en una joyería del centro. Anillos de compromiso. Planeaba casarse con al menos 3 hombres. Organicé todo en una carpeta de presentación. Primero la línea de tiempo, después las fotografías con pies explicativos de fecha, hora y lugar, y finalmente las observaciones que demostraban premeditación, no un simple desliz. A las 11 de la mañana lo tenía todo listo. En 5 minutos podía derrumbar la ilusión romántica de Paul. Pero las pruebas eran solo la mitad del plan. Necesitaba que Floyd y Leroy presenciaran la verdad con sus propios ojos. Pasé 2 horas redactando mensajes que los llevarían directamente al lugar de la boda durante la recepción. La psicología era crucial, lo bastante urgente para garantizar su presencia, lo bastante creíble para no despertar sospechas. Mensaje a Floyd. Floyd, esto es urgente. Marilyn tuvo un accidente en Epsom Park, cerca del pabellón de la boda. Está consciente, pero muy alterada y pregunta específicamente por ti. Ven de inmediato, te necesita ahora mismo. Mensaje a Leroy. Leroy, emergencia con Marilyn en Epsom Park, cerca del área de la boda. Se cayó y se lastimó. Está muy alterada y pide por ti. Por favor, ven enseguida. Ambos mensajes explotaban su cariño genuino por Marilyn, preparándolos para aparecer al mismo tiempo y revelar la verdad sin que yo tuviera que decir una palabra. El cronograma debía ser perfecto. La ceremonia estaba programada para las 2 de la tarde, la recepción comenzaba a las 4. A las 5, cuando todo estuviera animado y relajado, enviaría ambos mensajes. 20 minutos después, llegarían buscando consolar a una Marilyn herida, solo para encontrarla celebrando su boda con Paul. Esa noche me senté en mi estudio con la carpeta de pruebas a un lado y el teléfono mostrando los 2 mensajes preparados. Mañana, a esa misma hora, el matrimonio de Paul estaría terminado antes de empezar. El peso de lo que iba a hacer me aplastaba los hombros. En 12 horas destruiría la felicidad de mi hijo para salvar su futuro. Podría odiarme para siempre, pero era mejor su ira ahora que su devastación tras años de matrimonio con una sociópata. A las 10 de la noche, guardé la carpeta bajo llave y subí a la cama. Mañana sería el día más difícil de mi vida, pero también el más necesario. Paul merecía más que Marilyn Hayes. Y si mi plan funcionaba, Floyd Brown y Leroy Smith descubrirían al fin la verdad sobre la mujer que ambos creían amar en exclusiva. Dormí mejor de lo esperado. Mi conciencia estaba tranquila, mi propósito definido. La boda. La ceremonia transcurrió impecable bajo el sol de primavera. Paul y Marilyn se rodeaban de felicitaciones, su vestido blanco brillando contra el verde de Epsom Park. Yo permanecí en la sección reservada al padre del novio, con la carpeta de pruebas presionando contra mis costillas dentro del saco. 50 invitados pasaron del área de la ceremonia al pabellón de la recepción, sus risas resonando entre los árboles. Marilyn aceptaba halagos con creciente confianza, aferrada al brazo de Paul como si reclamara territorio. «¡Qué novia tan hermosa!», comentó la tía Eleanor. «Debes estar feliz de darle la bienvenida a la familia». «Claro que sí», respondí, mientras veía cómo Marilyn escaneaba con la mirada las joyas caras de mis parientes. A medida que la recepción tomaba ritmo, su comportamiento cambió. La fachada recatada se desvaneció y dio paso a algo más agresivo, más posesivo. «El padre de Paul tiene una casa tan grande», declaró en voz alta a un grupo de amigos de la familia.
Todo ese espacio para una sola persona parece un desperdicio terrible. ¿Piensan mudarse allí?, preguntó inocentemente mi prima Margaret. Bueno, las parejas jóvenes necesitan espacio para crecer, ¿no creen?, respondió Marilyn con un filo calculador en la voz. Todas esas habitaciones vacías. 20 minutos después, se acercó a mí directamente. El área del regalo estaba menos concurrida, brindándole la privacidad que buscaba. Arnold, necesitamos hablar de algo importante. Su voz ya no tenía ni rastro de dulzura. Paul y yo hemos estado hablando de dónde vivir después de la boda. Ah, ¿sí? Dejé la copa de champán sobre la mesa, sosteniéndole la mirada. Tu casa es perfecta para recién casados, y francamente tú ya no necesitas tanto espacio. Se acercó un paso, su tono volviéndose más agresivo. Queremos que nos la firmes. La audacia me cortó el aire, aunque en el fondo lo esperaba. Lo siento, pero esa es mi casa. No pienso entregarla. Su rostro se enrojeció de ira. ¿No piensas entregarla? Estás viejo y solo, Arnold. ¿Para qué necesitas tanto espacio? Es egoísta acumular recursos cuando las familias jóvenes lo necesitan. Mi respuesta es no, Marilyn. Tal vez esto cambie tu opinión. La bofetada resonó como un disparo seco contra mi mejilla. El sonido se propagó por todo el pabellón, y decenas de cabezas se giraron hacia nosotros. Mi rostro ardía, pero permanecí inmóvil, dejando que el momento quedara registrado ante todos los presentes. Paul apareció de inmediato a nuestro lado, con el rostro encendido de confusión y vergüenza. ¿Qué pasa aquí, Marilyn? ¿Por qué golpeaste a mi padre? Está siendo completamente irracional con lo de la casa, escupió ella, sin rastro de arrepentimiento. Sin darse cuenta de que golpear a un hombre mayor en su propia boda no reflejaba precisamente bien en su carácter. Con calma, metí la mano en mi chaqueta y saqué el teléfono, manteniendo la mirada fija en Marilyn, mientras Paul nos observaba sin entender nada. Creo que ya es hora de que todos conozcan la verdad sobre quién eres realmente, dije en voz baja, mi pulgar moviéndose por la pantalla. ¿Qué estás haciendo? La voz de Marilyn cargaba con la primera nota de auténtica preocupación que le había escuchado. Haciendo un par de llamadas, respondí, enviando el primer mensaje preparado a Floyd Brown. Ya verás. El segundo mensaje fue para Leroy Smith. Ambos idénticos en urgencia, diseñados para que la vida secreta de Marilyn chocara de lleno contra la pública. Deben estar aquí en unos 20 minutos, anuncié, guardando el teléfono con una sonrisa contenida. 20 minutos después, el crujido de grava bajo unos neumáticos anunció la primera llegada. Una camioneta blanca se detuvo bruscamente en el pequeño estacionamiento del parque. Su conductor, claramente alterado, salió corriendo hacia el pabellón. Floyd Brown, con su uniforme de mecánico arrugado por la prisa. Detrás apareció un Honda Civic plateado, del cual emergió con la misma urgencia Leroy Smith. Ambos se vieron al instante, la confusión reflejada en sus rostros mientras se dirigían hacia la recepción, observados con creciente curiosidad por los 50 invitados. «Marilyn», gritó Floyd, sin aliento. «Recibí tu mensaje sobre un accidente. ¿Estás bien? ¿Por qué llevas un vestido de novia?» Leroy se detuvo en seco al ver a Floyd. «Espera, ¿quién es este tipo? ¿Cómo conoce a Marilyn?» La recepción quedó en silencio absoluto. Todos los invitados giraron la cabeza. Dos hombres extraños interrumpían la boda, ambos demasiado familiares con la novia como para ser simples amigos. Marilyn permanecía paralizada en su vestido blanco, su rostro oscilando entre el shock, el pánico y un cálculo desesperado. Paul miraba a los tres como si estuviera viendo una obra en un idioma extranjero. «Esto no es, tú no debías», balbuceó Marilyn, su compostura hecha pedazos. «¿Cómo conocen estos hombres a mi esposa?», preguntó Paul en voz baja, la palabra esposa sonando como una acusación. Di un paso al frente y saqué con solemnidad la carpeta de pruebas de mi chaqueta. «Caballeros, permítanme presentarme. Soy Arnold Duncan, padre del novio, y creo que puedo responder a esa pregunta».
Floyd y Leroy me miraban con idéntica mezcla de confusión y temor. He pasado el último mes documentando las mentiras de esta mujer hacia los tres. ¿Tres? La voz de Leroy se quebró. Abrí la carpeta y comencé a mostrar las fotografías, ordenadas cronológicamente. 20 de marzo, Marilyn con Floyd frente a Murphy's Tavern. Mostré la primera imagen, donde se veía su abrazo íntimo con total claridad. 27 de marzo, Marilyn con Leroy entrando a su edificio. Floyd arrancó la foto donde Marilyn lo besaba, examinándola con la intensidad de quien ve derrumbarse su mundo. 3 de abril, Marilyn y Floyd cenando en Jeppes. La foto del restaurante romántico pasó entre manos temblorosas. 8 de abril, Marilyn y Leroy en Tiffany y CEO, mirando anillos de compromiso. ¿Anillos de compromiso? La voz de Paul era apenas un susurro. 27 días de vigilancia, continué con firmeza. 47 fotografías documentando un engaño sistemático. Ha mantenido 3 relaciones al mismo tiempo, haciéndole creer a cada uno que era el único. Leroy miró la foto de Marilyn besando a Floyd y luego lo miró a él. ¿Tú también salías con ella? ¿Salir? Yo creía que éramos exclusivos. Floyd levantó la voz casi gritando. Me dijo que me amaba. La revelación golpeó a Marilyn como un impacto físico. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, inconsciente antes de que alguien pudiera atraparla. Los invitados se agolparon, todos hablando a la vez, la celebración cuidadosamente planeada disolviéndose en caos y escándalo. Paul se arrodilló junto a las fotos caídas, recogiéndolas una a una, mirándolas con la atención meticulosa de alguien que descubre que toda su vida había sido una mentira. «Son reales», susurró. «Todo esto es real». «Lo siento, hijo», dije suavemente. Quería estar equivocado sobre ella. Floyd y Leroy permanecían de pie, en silencio aturdido, procesando su engaño compartido. Ambos habían sido manipulados con idénticas tácticas, promesas y mentiras. «No puedo creer que nos haya engañado a los dos», dijo Floyd al fin. «Un año de mi vida», respondió Leroy. Un año creyendo que había encontrado a alguien especial. Miraron el cuerpo desmayado de Marilyn con asco y traición, luego se dieron la vuelta y abandonaron la recepción sin pronunciar otra palabra. Mientras sus vehículos se alejaban, Paul seguía examinando las fotografías, viendo cómo sus sueños de boda se derrumbaban con cada prueba. «¿Qué se supone que haga ahora?», preguntó al aire de primavera. Marilyn recobró la conciencia para descubrir el lugar casi vacío. La mayoría de los invitados se había marchado tras presenciar la caída estrepitosa de la celebración. Se incorporó lentamente, su vestido arrugado y manchado de césped. Paul, su voz cargaba una desesperada esperanza. «¿Dónde está todos?» Él estaba a unos 3 metros, aún con las fotos en las manos. Floyd y Leroy ya no estaban, solo quedaban sus huellas en la grava como testigos de la doble vida de Marilyn. «Se fueron», dijo Paul, con fría simplicidad. «Todos se fueron». Ella se levantó tambaleante, intentando alisar su vestido con manos temblorosas. «Paul, escúchame. Esto no es lo que parece. Puedo explicarlo». «¿Explicar qué exactamente?» Su voz era plana, desconocida para mí. «¿Cómo te comprometiste conmigo mientras dormías con 2 hombres más? ¿Cómo nos mentiste a los 3 durante meses?» «Esas relaciones no significaban nada», respondió ella, avanzando con las manos extendidas. «Tú eres a quien elegí. Tú eres a quien amo». Paul retrocedió, manteniendo la distancia. «¿Amor? Tú no entiendes lo que esa palabra significa. Por favor, dame otra oportunidad. Te demostraré mi amor. Terminaré con ellos completamente». «¿Terminar con ellos?» Paul soltó una risa amarga. «Ellos ya terminaron contigo. ¿Viste sus caras cuando descubrieron que los compartías?» La desesperación de Marilyn mutó en ira. «Bien. ¿Quieres echar a perder nuestro futuro por unas fotos estúpidas? Estás cometiendo el mayor error de tu vida». «No», respondió Paul en voz baja.
El mayor error de mi vida fue creerte en primer lugar. Se volvió hacia los pocos invitados que quedaban, con dignidad tranquila. La boda se cancela. Gracias a todos por venir, pero no habrá recepción. Marilyn hizo un último intento. Paul, piensa en lo que estás dejando. Teníamos planes, un futuro juntos. No dejes que tu paranoico padre destruya nuestra felicidad. Mi padre me salvó de una vida de mentiras. Su voz se hizo más fuerte. Si me amaras, no me habrías traicionado con 2 hombres mientras planeabas nuestra boda. Ella lo miró en silencio durante un largo momento, quizá comprendiendo por fin que todo su castillo de engaños había colapsado. Sin decir nada más, recogió su vestido y caminó hacia el estacionamiento. El taconeo de sus zapatos resonó como un requiem. Cuando su coche desapareció en la distancia, Paul y yo quedamos solos entre las decoraciones abandonadas. Las cintas blancas ondeaban sobre sillas vacías y el pastel intacto permanecía como un monumento a sueños rotos. «Papá, te debo una enorme disculpa», su voz temblaba. «Tenías razón desde el principio. Lamento que haya tenido que ser de esta manera, hijo. De verdad quería estar equivocado sobre ella». «Gracias», dijo, levantando una de las fotos de Marilyn con Leroy. «Gracias por salvarme del mayor error de mi vida». «Eso es lo que hacen los padres», respondí. «Proteger a sus hijos del daño, incluso cuando duele». Paul miró la imagen por un momento más, luego la dejó caer entre las pruebas dispersas. «Te prometo que de ahora en adelante escucharé tus advertencias. De verdad escuchar, no solo descartarlas creyendo que lo sé todo. Y te prometo confiar más en tu juicio». Puse mi mano sobre su hombro. Ambos aprendimos algo importante hoy. Juntos, nos alejamos de la recepción destruida, dejando atrás las cintas blancas y el pastel abandonado, las fotografías esparcidas y las promesas rotas. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Padre e hijo, unidos por la verdad, no divididos por la mentira. Sabía que Paul se recuperaría de esta traición. Era joven, inteligente y ahora un poco más sabio sobre la diferencia entre el amor verdadero y la manipulación disfrazada de afecto. Algún día encontraría a alguien realmente digno de su devoción. Y yo estaría allí, listo para recibirla con los brazos abiertos y darle la bienvenida a nuestra familia como debía ser. Si esta historia te ha gustado, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejar en los comentarios tu opinión sobre lo que pasó. Y si quieres escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a tu izquierda. Gracias por vernos.